Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo lidiar con el burnout mientras aprendes español. Así que, ¡vamos! Hola, hola, como siempre, tengo a mi derecha a mi amigo, partner, cofundador de Worlds Across, el popular Osmel Helves. ¿Cómo estás, Os? Muy bien, muy bien. Estaba pensando cómo se dice burnout en español, o cómo lo decimos naturalmente. Es una buena pregunta, como un agotamiento... Cansancio, desgaste, no sé. Sí, puede ser, me gusta. Y tenemos aquí a mano izquierda al popular productor del Worlds Across Spanish Podcast y nuevo niñero de Santi, el popular Franco Espada. ¿Cómo estás? Bueno, muchachos, muy bien. Yo digo quemarse. O sea, creo puede que ser, esa es como sí. obviamente viene de Sí, sí. burn, pero digo, por lo menos acá en Argentina usamos mucho el estoy requemado ¿Sí? con esto. Sí. En Cuando- Argentina yo escucho el no me quemes, pero en otro contexto. Claro, pero eso es quemar como delatar. Claro, Ajá. delatar. Claro, pero aquí está usado como un sustantivo, entonces... Claro, no existe como el sustantivo el burnout. queme. El queme. Claro. Exacto, porque yo naturalmente Ajá. pensaba en quemarse, pero, Claro. no lo sustantivizamos como puede decir No. el queme. Ujú. Entonces tal vez sí es, pero no tenemos una palabra que No, haga exactamente el mismo rol. Puede ser incluso un tema cultural, ¿no? Pero El estar quemado. empecemos por el principio. ¿De qué va esto del burnout? ¿Qué significa alguno que lea el concepto? Básicamente, el burnout es algo que aplica y lo podemos aplicar a no solo aprender idiomas, Ok. sino es un estado en el que vos estás básicamente fatigado. Estás fatigado de forma emocional, muchas veces te sentís sin energía después de hacer algo durante mucho tiempo o durante un periodo muy intensivo y no querés saber más nada con eso, no lo querés hacer más, sentís que ya no sos eficiente en eso. ¿Te ha pasado? Seguro, sí. ¿En qué contexto? Cuéntanos un poco. Creo Una que entrevista en- aquí en reflexiva. el- People en español. Bueno, en primer lugar, creo que cualquier persona que haya ido a una universidad en algún momento se ha quemado de Sí. tanto estudiar. En el ámbito laboral, creo que también, y creo que no es necesariamente algo malo que en algún momento Sí. te quemes de tanto trabajar, porque bueno, implica que llegaste a esa frontera. Y no me pasó aprendiendo un idioma, la verdad, Ajá. pero entiendo y leo constantemente un montón de aprendices del español Sí. que les pasa, ¿no? Yo creo que puede pasar. Como nosotros aprendimos quizás el inglés, no incurrimos en el burnout, quizás por lo espaciado que estaba, al menos yo, pero también fue un periodo de tiempo larguísimo. ¿Y tú, Os, De acuerdo. te has quemado en algún momento? Sí, sin duda alguna, creo que casi todos hemos experimentado algo así en alguna etapa de nuestra vida o en alguna dimensión, como decía Franco, puede ser profesional, puede ser Sí. con cualquier nuevo hobby que tengas o nuevo hábito que quieras implementar, yendo al gimnasio, con la dieta, etcétera, etcétera. Como que cuando te llega esa... No, me cansé de comer... No me ha pasado, pero me cansé de comer pechuga de Huevos. pollo con brócoli o con huevos. No me ha pasado, pero te puede llegar a Sí, pasar, sí, ¿no? puede pasar. Pero creo que también vale la pena esclarecer o plantear... Yo lo veo así, ¿no? Una cosa puede ser el burnout, pero también otra cosa puede ser el estrés, ¿no? Natural que te da adaptarte a una nueva rutina, algo Sí. que es desconocido, ¿no? Y a veces creo que las personas pueden confundir eso y muy rápidamente dice, oh, me quemé, ya no puedo más. Y simplemente es como la punta del iceberg y es como que apenas está empezando a doler. Como Están empezando la curva, están escalando la curva, ¿no? Después, digamos, de alguna manera la curva se aplana, se achata, y después hay un momento en el que, vuelve otro pico, ¿no? Es lo que te toca. Sí. Yo siento que en lo que dice Oz, que es nuevos hobbies, nuevos hábitos, nada, pasa todo el tiempo
Y creo que en parte es porque cuando vos comenzás algo nuevo tenés como una nafta de motivación, tenés ese combustible de la motivación, de la dopamina de hacer algo nuevo y entonces querés hacer más y más y más y más. Y cuando se acaba, naturalmente en algún momento esa motivación, llegás a ese estado de burnout. Sí, en estos días estaba, bueno, creo que la primera semana del año, Arnold Schwarzenegger puso unos tweets al respecto de que decía como que lo más importante, muchachos, no va a ser la motivación. Y creo que hay grandes referentes en esta área que abogan por esto, ¿no? Incluso en el área de los idiomas está, no recuerdo su nombre, pero el founder de Refold también lo mencionó en un video que vi hace tiempo, ¿no? Donde hablaba que lo más importante siempre es la disciplina. Sí. Y Arnold decía como que hay muchos días en los que te vas a parar y no vas a tener ganas o motivación de ir al gimnasio o inserte, no sé, escuchar español, hacer la tarea, pero tienes que hacerlo. Y ahí también en estos días estaba viendo, sé que a Franco también les gusta Huberman, y estaba viendo también, hizo una entrevista a alguien experto en esto de los hábitos y de las rutinas, y decía que es clave, ¿no? O sea, establecer esa rutina, que sea algo que estás como que en modo automático y no hay espacio para preguntarte si tengo ganas o no de hacerlo. Es simplemente tengo que hacerlo y ya. Con James Clear, ¿no? El de Atomic Habits. Sí. Pero es interesante porque justamente ahora que voy al gimnasio todos los días, Ahora. menos los lunes, pero escucha, como que anclé el ir al gimnasio con venir a trabajar. O sea, yo me paro a casi las 5:40, ¿no? Y tengo que pasar primero por el gimnasio porque la oficina no está abierta. Entonces tengo que vinculé, y eso recuerdo mucho de hábitos atómicos, este punto, cómo concatenar dos tipos de hábitos te ayuda a sostenerlos en el tiempo, y es eso, disciplina. No es como hoy tengo ganas o no de ir al gimnasio, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al gimnasio, voy y cumplo, ¿no? Es interesante, pero hablemos un poquito por qué aprender un idioma, específicamente aprender un idioma, agota tanto, porque pareciera a veces que es como que lo estás pasando bien, te gusta, normalmente a nuestros estudiantes les gusta aprender español, a nosotros también nos gusta aprender otros idiomas, a ti el portugués, el francés, ¿no? Pero ¿por qué se puede volver en un punto insostenible? Yo tengo un par de teorías, sí, no quiero dejar pasar lo que mencionó Oz y también lo que estás diciendo vos de poder anclar hábitos juntos y jalar de esa disciplina o de esa inercia que generás en la rutina, porque esa inercia es la que te puede sacar cuando se te acaba ese combustible de motivación, de estoy aprendiendo español y estoy súper motivado, que va a pasar, o sea, te vas a quedar sin esa motivación y vas a necesitar otra cosa que te mantenga ahí, ¿no? Entonces, poder anclar que, bueno, llego al trabajo y me pongo a consumir contenido de español o tomo mi clase. Perdón, pero lo he escuchado en muchas stories. Es como que, no, ¿por qué X persona vive en California y estamos teniendo la story a las 8, 9 de la mañana acá, ¿no? Es súper temprano ya. No, porque es que yo hago esto antes de empezar a trabajar siempre, religiosamente. O sea, lo forman, lo encajan en su rutina diaria para no perder tracción. Y creo que es un gran punto. Y también lo llevo rápidamente a lo que mencionaba Franco, que lo hemos escuchado de muchas stories y interactuando con muchos estudiantes que inicialmente cuando llegan a su coaching meeting, cuando van a conocer al coach en Worlds Across, les preguntamos como que ¿por qué estás aprendiendo español? Y es curioso que muchos de los casos de éxito te dicen inicialmente una cosa, que no sé, estoy aprendiendo porque vivo en Florida, vivo en tal lugar y tengo un familiar o qué sé yo. Pero tal vez hablas 2 años después con ellos, cuando ya llegaron a un nivel conversacional sólido, y no necesariamente te hablan del mismo motivo. Te dicen, bueno, empecé por eso, pero después simplemente me encantó. Ahora viajo por Latinoamérica, ahora trabajo con hispanohablantes. Y cómo eso la motivación va rotando, o incluso a veces simplemente porque sí. Porque ya me encanta y no puedo vivir que ya sin es parte de mi vida, ir al gimnasio, sin salir a caminar, sin, etcétera. Van cambiando esa fuente de motivación.
Pero bueno, sí. ¿Por qué? Claro, ¿por qué se genera tanto burnout? ¿Por qué te quemas tanto aprendiendo idiomas? Yo creo que hay una respuesta que es muy evidente, que es algo estresante en el sentido de que te estás exponiendo a algo que no comprendes. Y lo tenés que hacer, porque si realmente querés progresar, necesitas exponerte a algo difícil. Necesitas tener una conversación con tu tutor en español y no entender parte de lo que te dice, gran parte de lo que te dice probablemente. Tenés que exponerte a escuchar contenido que sea porcentualmente, que no comprendas la totalidad, ¿no? de lo que estás escuchando. Y eso es estresante porque te pide un gran esfuerzo cognitivo, te pide estar concentrado. Quiero sumar, a veces subestimamos la parte más social, ¿no? Porque el estrés que lleva consigo el interactuar con una persona, y más en un idioma que no es tu idioma nativo, es intenso. O sea, sobre todo el interactuar. Porque no subestimo lo de consumir contenido o hacer tareas por tu cuenta, con libros quizás, pero directamente entrar a una llamada y exponerte, porque eres completamente vulnerable, ¿no? O sea, esa parte, incluso la etapa previa a la clase, es altamente estresante. Sí, y eso cuando hablamos de clases, ¿no? Pero recordemos que la mayoría de gente hoy en día no aprende idiomas con clases necesariamente, en vivo. Aprenden idioma de manera con apps, con otro tipo de soluciones asincrónicas. Y creo que justamente esa es una de las razones que justifica eso, de que genera demasiado estrés ponerte frente a alguien y aprender desnudando esas vulnerabilidades de que no entiendo, no estamos acostumbrados a eso, sobre todo como adultos. La carga cognitiva es algo que solamente creo que se asemeja cuando somos bebés o niños, que todo lo que estamos escuchando es como que completamente nuevo y nos sentimos perdidos. Pero ya después como adultos no volvemos a vivir ese tipo de situación y estamos como que tenemos una manera de pensar y de aprender que no se corresponde con eso. Entonces por eso nos cuesta tanto lidiar con eso. Hay una parte también no menor que es el estrés que lleva consigo el progreso, ¿no? O el no poder ver tu progreso con el tiempo. Porque, y lo hemos visto en muchas stories, normalmente esa parte, y trato de preguntarlo siempre, en el éxito hay un punto en el que estás a punto de dejarlo, porque ves que no avanzas, porque ves que todas estas horas realmente no han significado nada, porque tuviste un mal día en X lugar donde hablaban español. Esa parte en la que tú no puedes ver tu progreso y no es tangible, digamos, o sea, quizás si lo ves en el largo plazo, te puedes ver un video tuyo, una foto tuya, hace 3 años no hablaba nada, ahora sí, pero no es algo que ves día a día, ¿no? Necesitas ese refuerzo positivo de estar enfrentando nuevos desafíos y que validen que, hey, efectivamente comprendo más, efectivamente hablo mejor español. Pero en una ventana corta de tiempo eso es imperceptible y te quema. Es muy difícil y ahí voy. Ahora me hace pensar en un creador de contenido, lo mencionamos en otro episodio, Santi Mañín, porque siempre habla de que tienes que confiar y fijarte en el proceso, ¿no? Y el proceso es una suerte de juego probabilístico en el que si haces las cosas bien desde el principio, lo más probable es que vayas a conseguir el objetivo. Es decir, si adoptas un esquema disciplinado de aprendizaje de español, incluso con métodos que no pueden ser los mejores teóricamente, pero si eres disciplinado, lo más probable es que lo logres. Y eso pasa, no sé, en finanzas, eso pasa en cualquier dimensión de la vida, pero tienes que enfocarte en que, hey, no hay manera de que si yo hago esto consistentemente durante este tiempo, no aprenda español. Tienes que confiar en eso más allá de que en una semana no veas algún cambio, ¿no? Entonces no tienes que fijarte en el día a día, pero eso es lo más difícil. Sí, eso es lo más complicado, ¿eh? Y es importante que puedas confiar en el proceso y ir tirando de estas otras fuentes de motivación, porque
el peligro que está del otro lado no es solo sentirte fatigado y ya, sino es el círculo vicioso en el que ese burnout te mete. El círculo vicioso de me siento fatigado, entonces hoy no voy a consumir input, hoy no voy a tomar mi clase. Y eso te frustra porque decís, Sí. pero estoy pagando mi suscripción de Worlds Across y no estoy tomando clases. Entonces, como me frustro y no logré conseguir lo que quería, lo dejo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el burnout y simple cansancio? O sea, ¿hay alguna diferencia o una es consecuencia de la otra? ¿Cómo lo ven? Que solo con descansar no te vas a reponer. Excelente. Buen punto. Sí, muy buen puesto. Yo creo que era un poco lo que mencionaba antes del estrés, ¿no? O sea, obviamente una nueva rutina en lo que sea algo que tenga que ver con ejercicio, lo que sea, Sí. te va a causar cansancio y estrés. Pero no debería como que agotar o sacarte de tu plan, ¿no? Simplemente Sí. si descansas un día y ya mañana estás para hacerlo, era cansancio Era normal. cansancio, sí. Pero si sigues otra vez contrariado, como que preguntándote, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Acaso soy un imbécil? ¿Acaso soy tonto? O cuando te empiezas a comparar con los demás, ¿no? Por Como si ejemplo, hay duda en el camino hacia el objetivo final, ahí es donde el burnout aparece. Una pregunta que justo tenía aquí en mi cabeza. El burnout es inevitable. Irremediablemente llegará un punto en el que te quemes y tengas que volver a entrar en tu camino, a adoptar tu camino. ¿O hay prácticas que definitivamente van a ayudar a que no exista burnout en cualquier cosa que hagamos? esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. El otro día leía un post en LinkedIn, no recuerdo la verdad honestamente quién lo hizo, pero decía que el burnout se da cuando sientes que no estás progresando. Si estás a full y estás logrando progreso y es evidente, no existe tal cosa como burnout. Entonces, ahí vamos a otro punto, y es que, o sea, no es una condición sine qua non que aprendas con comprehensible input, aprendas con determinado método, pero el método sí ayuda. Sí ayuda. Claro. Sí. Y si adoptas un método que te permite ir haciendo esos checkpoints para ir validando que estás aprendiendo, eso te va a ayudar. Entonces, y eso pasa por cuando estás en una dieta y te estás pesando, ¿no? Sí necesitas ese punto para chequear que hay progreso para que no llegues a ese burnout. Porque yo creo que definitivamente sí es evitable. No tienes que llegar a ese punto. Que de hecho, ok, bueno, pero Juan, si tuviéramos que englobar cuáles son los consejos que nosotros damos para evitar o salir de este burnout, yo, por ejemplo, diría que el mejor consejo, o el consejo que yo le daría a un estudiante de español que se siente quemado, es ver el big picture, ver el largo plazo. Y no desde el lado que lo decimos siempre, que es, bueno, es un proceso largo y tener paciencia y demás, sino el saber que si no estás al 100% un día, está bien. No quiero ser Pablo Coelho, no quiero ser acá el coach motivador, sino desde el lado de, ok, podés tener un día que no esté al 100% y eso no tiene por qué catapultar que te frustres y que lo dejes, sino que, ok, hoy voy a hacer menos horas de input. Voy a consumir, y esto lo escuché mucho, voy a consumir un contenido más fácil. No estoy para el contenido intermedio hoy. Bueno, vamos con contenido beginner. Hoy escucho música. Sí. Totalmente. Ey, me encanta. ¿Sabes qué? También como consejo, creo que hay que establecer una rutina que sea llevadera. O sea, que tú puedas, que siendo realistas, puedas sostener en el tiempo. Porque si realmente, si hoy llego y digo, no, ¿sabes qué? Quiero aprender italiano y me voy a meter 6 horas de input diarios, 2 clases diarias. Hey, eso no es sostenible. Te vas a quemar en menos de 2 meses, 3 meses. Quizás hayan extraterrestres, personas muy buenas y bueno, no sé, que tienen el tiempo para hacerlo, pero normalmente no es sostenible. Sí, es tal cual. Es como que, no sé, tengo que bajar 2 kilos. Ok, ¿qué tal si los 2 kilos los bajo hoy? No voy a vomito comer. y no voy a comer. O sea, no funciona así. tal cual. Tiene que ser algo consistente en el tiempo para que puedas ver realmente los beneficios de ese aprendizaje, ¿no?
Incluso espaciar algunos elementos de tu aprendizaje. Quizás no puedes, no es sostenible para ti ver una clase todos los días, pero puedes ver una clase cada 2 días. Que cada antes 3 no te días. molestaba porque estabas súper motivado Ah. y después sí, no es realista. Lo importante es no perder la atracción, ¿no? No perder el ritmo y seguir teniendo tus early wins o tus wins y seguir adelante. Yo creo que es eso, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa si un consejo, a ver, ustedes qué dirían, si estás en ese momento, estás quemado, you're burned, ¿cómo sales de ahí? Uf, difícil. Yo creo que tienes que revisar tu enfoque, el sistema actual, tu rutina actual. Probablemente te pueda ayudar cambiar la estrategia, pero yo creo que lo más importante que revises son tus expectativas y que hagas una reflexión de qué tan disciplinado estás siendo y qué tan disciplinado puedes llegar a ser. Porque creo que pasa más por ahí, de la disciplina. Y de que revises si hay una estrategia, hay un sistema, un método que puede ser más amigable con tu estilo de vida, por ejemplo. El consejo es el consejo de Arnold. ¿Sí? Seguí. Necesitas más disciplina. No, ojo, también revisar si esto en verdad lo quieres, ¿no? Claro. Creo que puede llegar a ese punto. O sea, estás quemado y dices, bueno, pero realmente quiero esto. Sí, bueno, nada, tengo que seguir. O sea, no quiero ser duro con ustedes, pero hey, a veces toca, ¿no? A veces hay que uno lavarse la cara y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto yo lo que quiero en mi vida, tengo que seguir. Apechugar y darle para adelante. Sí, no hay una manera linda de salir del burnout. Creo que Sí. es una manera más de... La manera de salir es con reflexión y con, seguir, disciplina. Totalmente. Pero ustedes, señores, dejen en los comentarios, ¿alguna vez se han topado con esto? ¿Han tenido el burnout? Sí, Han ¿no? sentido. ¿Han sentido burnout? ¿Se han sentido quemados? Déjenlo en los comentarios, cuenten su historia, cómo salieron de allí o qué recomiendan para no llegar a ese punto, ¿no? Entonces, lo leemos en sus comentarios. Señores, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Wars Across Spanish Podcast. Adiós. Chau, chau. Chao.